Bueno, pues hablemos ahora del Estado de Derecho, que por quinto año consecutivo se deterioró en el mundo, según el índice que elabora la organización World Justice Project, y que surge a partir de encuestas a ciudadanos, de sondeos entre expertos legales, que se ha aplicado en 140 países y jurisdicciones. En el último año se deterioró en 61% de los países que mide, mejoró en el 39% de ellos. Según el organismo, entonces, unas 4.400 millones de personas viven en un mundo donde se debilitó el Estado de Derecho. El estudio de esta organización abarca 8 factores y la experiencia de los ciudadanos y de los expertos legales en relación con, por ejemplo, la seguridad y el orden, la justicia civil, los derechos fundamentales, la justicia penal, entre otros. Según también World Justice Project, desde 2015 en países con gobiernos de tendencias autoritarias se han erosionado los derechos fundamentales. Yo le agradezco a nuestro invitado que nos acompaña esta tarde. Él es Alejandro Ponce, él es jefe de investigación del World Justice Project, él está en Washington. Alejandro, gracias por la oportunidad de charlar contigo. Primero, ¿qué define el Estado de Derecho para partir a entender lo que hicieron con esta medición? Hola, ¿qué tal, Gabriela? Un placer estar en tu programa. Mira, el Estado de Derecho a grandes rasgos es un principio de gobernanza, un equilibrio en donde tanto las autoridades como los ciudadanos cumplen con la ley y además rinden cuentas, generalmente a través de los mecanismos institucionales, pesos y contrapesos, sistema judicial, Congreso, etc. Generalmente también en un Estado de Derecho el gobierno es abierto, transparente, las leyes protegen los derechos fundamentales y existen mecanismos para que cuando las personas tienen un problema, una disputa o alguien rompe la ley, que se pueda hacer justicia y que estos mecanismos obviamente son accesibles, eficientes y se ejecutan. ¿Qué pasó, Alejandro, en el último año, teniendo en cuenta además que venimos de una pandemia, de la alerta que ocurrió por parte de ustedes hablando de un deterioro justamente en esos años de pandemia? ¿Qué pasó en América Latina en el último año? ¿Avanzamos? ¿Retrocedimos? ¿En qué? Mira, si lo comparamos con la pandemia fue un momento muy difícil en general para el mundo y para América Latina en particular. El año pasado vimos deterioros en el Estado de Derecho y en cada una de las dimensiones que, como bien mencionabas, medimos, especialmente en temas de restricciones al poder gubernamental o rendición de cuentas y derechos fundamentales. Este año, el número de países que cayeron en los puntajes de Estado de Derecho y en particular en estos dos puntajes disminuyó con respecto al del año pasado, pero todavía es mayor que el número de países en el que el Estado de Derecho aumentó. En América Latina, en concreto, el porcentaje de países en el que el Estado de Derecho se deterioró alcanzó el 68% de países. Algunos de los factores que explican esto principalmente son 3. El primero es un deterioro en los pesos y contrapesos gubernamentales, un creciente autoritarismo que también observamos en la región, es una tendencia que venimos observando alrededor del mundo y en la región también se ha manifestado. Número 2 es la justicia. Hemos observado rezagos, además de un creciente discriminación, y en general también los mecanismos muchas veces no se ejecutan las sentencias, lo cual debilita el Estado de Derecho. Y finalmente, como bien mencionabas, los derechos fundamentales. Si bien América Latina, comparativamente con otras regiones, es una región donde las libertades fundamentales se protegen más con respecto a otras regiones, es un área en la que hemos venido viendo un deterioro en los últimos años, en el año pasado en particular, durante la pandemia, pero es una tendencia que hemos observado durante los últimos 5 años. En otras palabras, Alejandro, en la percepción de los ciudadanos encuestados y de los expertos legales hay más discriminación, hay menos pesos y contrapesos, digamos, y estas son tendencias que ya se habían instalado y solo crecieron. ¿Cómo las defines? Sí, mira, son tendencias que hemos venido observando desde los últimos 5 años. El número de países en los que el Estado de Derecho se ha debilitado
es mayor que el número de países en los que ha mejorado en América Latina durante los últimos 5 años. En la pandemia esta situación se debilitó aún más, pero todavía observamos esta tendencia. Entonces es una mezcla de una tendencia negativa con los efectos de pandemia que ya empezaron a pasar, pero que seguimos todavía viendo los efectos de esta tendencia a nivel global y regional. ¿En dónde viste mejoras? Hay países que destacan por mejoras de la región y también ¿qué representan estas estadísticas en relación con cambios de gobiernos que se han dado en los países en los últimos años? Sí, ese es un tema muy interesante porque sí llegamos a observar que cuando cambian o ha habido cambios en algunos países, sí mejora el Estado de Derecho incluso en poco tiempo. Dos ejemplos muy interesantes que de hecho mostramos hoy en el informe son el caso de Honduras y Belice, que de hecho son dos países que tuvieron transiciones de gobierno recientemente y que de hecho se colocaron como dos de los principales países en los que el Estado de Derecho mejoró. Entonces es interesante ver cómo las transiciones de gobierno influyen en el funcionamiento institucional. Bueno, pues claro que tenemos mucha tarea por delante por hacer y es importante subrayar que esta es la experiencia ciudadana y de expertos legales. Alejandro Ponce de World Justice Project, gracias por explicarnos mejor este estudio, este índice y la relevancia para nuestros países. Muchísimas gracias a ti, Gabriela.